Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a una edición más de su espacio de reflexión, de debate y de charla con las personas que tenemos invitadas, denominado Derecho con Café. Me presento porque el equipo de producción, y tiene razón, me dijo que no me había presentado en las ediciones anteriores. Gersain Lima Martínez, servidor, y me permito presentar a mi co-conductora, Fabiola Ramírez Franco. Hola a todos, gracias amigo Gersain. Muchas gracias. En esta ocasión tenemos a dos grandes juristas, a dos grandes maestros y maestras del derecho, que nos van a acompañar para discutir, platicar y charlar sobre uno de los grandes temas, muy relevantes por cierto, que tiene que ver con el despido injustificado, las cargas probatorias, aviso de rescisión y todo el procedimiento administrativo que eventualmente se lleva a cabo en las investigaciones, donde el patrón decide en algunos momentos rescindir la relación laboral aduciendo causas, algunas de las causas contempladas en la Ley Federal del Trabajo. Y para ello me permito presentar a la jueza Araceli Palacios Duque. Ella está adscrita al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales aquí en la Ciudad de México. Su señoría, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en este espacio que es su espacio. Pues muchas gracias, Gersain y Fabiola, felicitarlos por esta iniciativa. Gracias. Y la verdad es un tema sumamente interesante, hay criterios muy, muy padres que vamos a comentar esta tarde. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y me permito presentar a otro gran jurista, el magistrado Héctor Orduña Sosa. Él es integrante del 13º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, primer circuito en la Ciudad de México. Magistrado, bienvenido, muchas gracias. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. ¿Su cámara está aquí enfrente, magistrado? ¿Esa es su cámara? Muchas gracias, Gersain, muchas gracias, Fabiola, y un gusto compartir esta charla con la jueza Araceli. Perfecto. Bueno, pues les damos nuevamente la bienvenida y para empezar esta charla, nosotros quisiéramos introducir brevemente que este tema que vamos a continuación a discutir con los invitados y con Fabiola, constituye uno de los puntos más importantes porque siempre en cualquier conflicto, en cualquier tipo de relación de trabajo, ¿no?, que se desarrolla en toda empresa privada, sobre todo el apartado B, de trabajos burocráticos, existen ciertas confusiones, existen ciertas problemáticas que no han quedado muy claras todavía, tanto para litigantes como para la gente que en algún momento tiene en sus manos los expedientes, y que aún y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha definido ciertos criterios en jurisprudencias, en precedentes, que definen y delinean los temas del análisis de estos tópicos que vamos a analizar, pues siempre, magistrado, jueza, Fabiola, creo que es importante traer a la mesa, ¿no?, a la discusión, estos temas, sobre todo con ustedes como titulares de órganos jurisdiccionales, donde en el caso de usted, señoría, pues llegan los asuntos y se resuelven en primera instancia, ¿no? Usted es quien resuelve los litigios en primera instancia, sí. Y dependiendo si le impugnan o no, ¿verdad? Que creo que siempre le impugnan. Normal, ¿no? Ya, magistrado, pues usted son los que revisan esas sentencias que los jueces, en este caso de distrito, en el marco de la reforma laboral, dictan en los procedimientos laborales, ¿no? Entonces, Fabiola, ¿tú tienes alguna comentario sobre este tema que quisieras adentrar para la discusión? Sí, bueno, en realidad es un tema muy interesante y yo creo que es el más, no sé si sea la jueza me corregirá si no es así, pienso que son de los asuntos, aparte de los de seguridad social, como los más comunes, ¿no? Todo el tiempo son despidos injustificados, normalmente en todo este tema, pues la carga probatoria sería la que defina o la que nos dé el cauce de estos asuntos. Entonces, ya de este lado en amparo directo, bueno, pues la revisión precisamente de justamente, a lo mejor no tanto de las cargas probatorias, pero sí de la manera en cómo se justifica o no
ese tipo de despidos, llámese el tema de renuncia, la rescisión de la relación laboral, pues son varios temas. Es que este tema del despido trae muchísimas vertientes. Muchas aristas, ¿no? Y en ese sentido, permítame iniciar con usted, señoría, porque bueno, por la cortesía de las mujeres, nosotros, bueno, la licenciada Fabiola y un servidor estamos en colegiado también. Usted fue secretario de colegiado, ¿no? El magistrado creo que nada más fue secretario de la Corte. ¿Sí fue usted secretario de colegiado también? Ah, bueno, pues vemos, ¿no? Los temas. Nosotros revisamos obviamente los asuntos que le dan a ustedes y hacemos las propuestas a los titulares, pero a mí me surge, por ejemplo, Ara, la duda dentro de... Sabemos que en el procedimiento de investigación, hablando en el marco de la Ley Federal del Trabajo, que es un procedimiento un poco diferente a la ley burocrática, ¿no? Hay etapas, ¿no?, en donde el patrón debe llevar a cabo la investigación administrativa, el citatorio, la investigación, concluye con el aviso de rescisión, y si se llega a aprobar, bueno, pues ya se rescinde la relación laboral, ¿no? Ustedes en primera instancia, Ara, en el marco de las nuevas reformas, ¿cómo determinas tú si el patrón efectivamente acredita o no una causa? Es decir, obviamente con las pruebas, pero hay una cuestión a mí que me surge como duda y que la quiero plantear ahorita con ustedes dos, que es, una cosa es demostrar una afirmación como materia de excepción y otra demostrar un hecho. Porque si no demuestras tú el hecho, entonces tu afirmación se cae como materia de excepción. ¿Cómo lo hacen ustedes cuando reciben esos expedientes y qué analizan en estricto sentido para decir si demostró el hecho o la afirmación? No sé si me explique, porque es un tanto fondo y forma. Exactamente. ¿Cómo lo ven ahora? Bueno, yo honestamente sí veo el fondo. O sea, ya sabemos que como derecho laboral, pues obviamente en un procedimiento de investigación administrativa lo lleva el patrón. Hay empresas que tienen un código de conducta, el reglamento interior de trabajo, donde regulan los mecanismos para iniciarles ese procedimiento de investigación y también establecen las sanciones. Dependiendo del tipo de conducta, puede ser sancionada de una manera leve o más severa. Las sanciones pueden ir desde una simple amonestación, una suspensión de un día de trabajo, un día de salario o pues la rescisión en el caso de las faltas graves. Evidentemente el procedimiento que ve la Ley Federal del Trabajo no es así como receta de cocina de paso 1, paso 2, paso 3. Hay empresas que tienen su contrato colectivo de trabajo, fundamentalmente también los organismos descentralizados, donde le dan mayor amplitud al derecho de defensa de la parte trabajadora. Fundamentalmente siempre una investigación es como un mini juicio. Debe existir una garantía de audiencia de la persona trabajadora y yo lo asemejo a la materia penal. ¿Qué tiene que hacer el patrón? Decirme los hechos, tu conducta que te estoy atribuyendo, te tiene que establecer con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las pruebas que hay en tu contra. Evidentemente todo inicia con una citación, el famoso citatorio. Hay formalidades de acuerdo al contrato colectivo o ese reglamento interior de trabajo que regulen ese procedimiento, van a establecer los plazos. Generalmente le dan el citatorio en 48 horas, o sea, dependiendo esa normativa interna en el centro de trabajo, va a ser esa temporalidad para entregar ese citatorio. Ese citatorio es básico, es como cuando te inician tu carpeta de investigación en un MP. Tiene que decirte cuál fue tu conducta, qué día la cometiste, en qué probable causal de rescisión tú vas a encuadrar esa conducta y las pruebas, ¿no? Y también es importante la participación de la representación sindical. De hecho, por ejemplo, los contratos colectivos del Seguro Social, tiene que estar indefectiblemente esa representación sindical. Y si no interviene, pues todo ese procedimiento administrativo se cae. Tiene un vicio. Hay un vicio por esa formalidad de que no llegó la representación sindical. ¿Por qué? Porque es el defensor de la parte trabajadora. Partimos de la base de que el trabajador se va a una investigación que inicia el patrón con todo su poder.
el poder que tiene una persona trabajadora frente a su patrón, pues es el gran gigante y el pequeño Samson, ¿no? Y David y Goliat, vamos a decirlo de esa manera. Y mucho se dice que la patronal, pues, hace todo ese mecanismo de poder incluso amedrentar a la persona trabajadora para firmar determinadas declaraciones, para obtener incluso otras pruebas de manera unilateral y que las aporten esa investigación. Por eso es importante la intervención de la representación sindical. Ese representante sindical es el abogado, podemos llamarlo de forma coloquial, es el abogado del trabajador dentro de esta investigación. Que bueno, a veces dejan que los representantes sindicales, híjole, lejos de ayudar al trabajador. O no le dicen nada, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. No representa. Pero bueno, sí. Tiene que estar. Bueno, ¿no? pero la formalidad es que esté. tenga esa intervención la representación. Y ya una vez citada la parte trabajadora, evidentemente le van a tomar sus declaraciones, tiene derecho a aportar sus pruebas de descargo, yo les llamaría de descargo, porque pues ya el patrón va con la carga de aquí está. Y pues generalmente, ¿quién le levanta las actas administrativas? El jefe, el superior jerárquico. Claro. Que depende del patrón. Y que también es un representante del patrón y que pues el pobrecito, el jefe de recursos humanos o el área administrativa que está a cargo de quien está este trabajador imputado, pues ¿qué va a decirle al patrón? Se presume pues entonces una lealtad hacia el patrón y por tanto no hay tanta fiabilidad de que los hechos que se asientan en el acta realmente son verosímiles o son reales. Así es. Vamos a tener que someternos a las pruebas y justamente a esa congruencia de las declaraciones de la persona trabajadora y en su caso los testigos o en su caso hay videos, en su caso hay también conversaciones de las aplicaciones de WhatsApp, hay correos electrónicos, o sea, aquí es un mundo también, vuelvo a lo mismo, de que estamos en un mini juicio interno. Magistrado, usted ya cuando, y bueno, dictan la sentencia ya, ¿no? Las partes impugnarán dependiendo si se acredita o no. No, sí, ahí estamos en lo divertido. Justo, porque es el punto. Sí, claro. ¿Qué es lo que fino. usted, como órgano revisor de las sentencias de los jueces, advierte dentro de este análisis? ¿Qué es lo que en materia de amparo directo considera usted el punto toral para determinar una resolución apegada a derecho en términos de toda la explicación que nos da la jueza y revocar o confirmar la sentencia? Porque no sé si te revocan a partir del análisis del amparo directo, ¿no? ¿Cómo ve usted? Es una pregunta muy interesante y no tiene una respuesta tajante o única. Porque hay una serie de reglas, de pasos que uno tiene que revisar en amparo directo y los juicios de despido tienen un desarrollo insospechado porque empieza el trabajador, por lo regular la demanda, piden prestaciones con motivo de un despido y lo que he advertido es que cuando llega con nosotros es porque ya contestó la empresa o no contestó la empresa o el patrón o el empleador, la parte empleadora. Pero esa respuesta puede ser desde que no contestó y que se tenga por contestar en sentido afirmativo. Con las consecuencias jurídicas. Todas las prestaciones. Sí, exacto. Ahora, o bien que conteste que no existe la relación laboral, que ni lo conozco. Sí lo conozco, pero es civil. Sí, lo despedí. Sí, la excepción básica, sí, exacto. Cuando son organismos descentralizados, como dijo la jueza Araceli, sí lo despedí y aquí están las actas, el aviso de rescisión. Renunció. La renuncia. Entonces tenemos abandono. El abandono. El abandono. El recurrido abandono. Ya no regresó. Entonces tenemos una gama que exactamente que podemos tener básicamente sería reduciendo al despido a la acción misma de cuestiones que implican voluntad o acto unilateral, pero principalmente cómo va a terminar una relación laboral. Sé que hay otras causas de terminación, pero me centraré en por común acuerdo hay un convenio. Exacto. Y hay que tener cuidado ahí porque pues, el convenio debe tener ciertas formalidades y ser ratificado ante los jueces en un procedimiento, y si no,
Entonces estará en duda y podrá analizarse en el juicio. Con la por voluntad del trabajador, libre y espontánea, mediante su renuncia. Es muy importante que esa renuncia también, no nada más el papel escrito y firmado, eso no es suficiente, sino que por el contexto y por los hechos en que se dio la renuncia, se advierta que fue libre y espontánea. De su hecho, voluntad, ¿no? Decir, ya me voy a mi casa, ¿no? pero debe ser incontrovertible, porque el litigio antes se centraba en si era la firma del trabajador. Y entonces, ¿cuál era la preocupación de los abogados? Pues que a los trabajadores les obligaban a firmar hojas en blanco, así es. o los coaccionaban para firmar la renuncia. Entonces empezamos con que una mujer en esta situación de embarazo, entonces no es creíble que haya renunciado y perdiera la seguridad social. La trabajadora del hogar de 70 y tantos años tampoco es creíble que renuncie, que no tuvo seguridad social y va a quedar al desamparo. En el desamparo, sí. Entonces, son los casos que fue resolviendo la Suprema Corte y ya después lo amplió para que lo revisemos la renuncia en un contexto más amplio. Y las otras dos es en casos en los que existan ciertos supuestos, la ley reconoce como causas de terminación, sea el despido o la rescisión. Entonces, el despido es por un acto unilateral del patrón, ¿no? Del patrón. Puede ser justificado o injustificado. Entonces, ahí vamos teniendo diferentes aristas, ¿no? Aristas. Sí. Y si es el trabajador quien siente un agravio porque el patrón no cumple con sus obligaciones, se actualiza un supuesto en el que pueda dar por terminada la relación laboral, sin responsabilidad para el trabajador, pero con responsabilidad para el patrón. Entonces el trabajador lo que tiene que hacer es separarse del trabajo. Eso es importante. Y ya separado, demandar la rescisión al empleador. Basado en una de las causales de rescisión. Ahora me voy a centrar en el despido. Cuando llega al tribunal colegiado, pues ya está entablada, decimos entablada la litis, que no es más que... Es que ya aterrizada. Ya están aterrizadas las posiciones de las dos partes ante el juez. Y, ya se vieron la cara en el juez. Ya se vieron. Ya se dijeron lo que tenían que decir. Y los abogados ya presentaron la demanda. Por favor, ahorita cuento una anécdota. Cuéntala. Es que esto es muy importante para el nuevo sistema. Les comento porque qué vemos en un colegiado, porque hace poco tuvimos un asunto en que vimos la audiencia y ofrecieron la confesional o la declaración de parte, y entonces empezó a incurrir en contradicciones el trabajador o los trabajadores, porque eran varios que despidieron. Y entonces decían, pues llegaste a las tal hora. No, pues llegué 15 minutos más tarde. Que estaban X personas, no, que estaban estas personas. Que si el despido te lo formularon en singular o en plural, ¿estás despedido o están despedidos? Ellos tenían varias ahí versiones, y me llama la atención que el juez empieza a preguntar, porque ahora los jueces pueden preguntar. Entonces, vayan bien preparados a las audiencias, porque los jueces suelen preguntar. Sí, un tip para los litigantes. Hay que ir bien preparados. Entonces el juzgado empieza, oiga, pero en su demanda dijo esto y esto y esto, y ahora me está declarando esto y esto y esto, como que no me cuadra, y aquí no entiendo, me podría decir, pero ya como 2, 3 aclaraciones que hizo el juez, de plano el abogado le dijo, quebró. Señoría, eso es de la representación. O sea, los hechos de la demanda son de la representación, que no necesariamente es el hecho que ocurrió en la realidad. Exacto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que los abogados tienen ya formatos ganadores, ¿no? Me presenté por la mañana, mi fuente de trabajo, y salió el dueño de una gran empresa, no, casi, sí, el dueño. Sí, prácticamente. Llegó Slim. Sí, llegó Slim. Una transnacional. Y me dijo delante de 2, llegó Elon Musk y me dijo, dame mi Tesla, ya llegué a tu casa. Exactamente, delante de 2, 3 personas de que vendía papitas y de qué estaba pasando.
Y eso más o menos es un relato. O bien el policía me dijo que por que ya no instrucciones del gerente ya no podía entrar. Estos son relatos que funcionaron muy bien. Sí, en su momento sí. Pero tenemos el problema de que declaran ante los jueces y entonces ahí finalmente las partes van a declarar muchas veces lo que ocurrió, porque llega un momento en que la preparación ya no alcanza. Y con la presión que pueden ejercer, con la confrontación, sí los quiebras, ¿no? Exacto. Sí, ¿verdad? O sea, sí los haces caer en la contradicción. Pues sí, a veces ellos solos, porque cuando me empiezan a preguntarle, le digo, no voltee a ver a su abogado, porque de repente así como Sí, que le hacen enchuecan los ojos. Como en el béisbol, ¿no? Les Sí, empiezan a ya hacer las señas. Entonces, desde que ya le digo, no voltee a ver a su abogado, pues ya empieza así como si se le nota Sí, que claro. le tiembla la mano. Oye, ¿qué le dices? Véame a mí, aquí, acá los ojos, Sí, acá. incluso se ven en los videos, ¿no? Empiezan Sí. así como con el nervio de chin. ¿Qué pasa? Entonces no necesariamente es que no hayan ocurrido los hechos, sino que el abogado crea un relato que le funciona y que probablemente es como cree que su estrategia es la mejor para ganar, porque las pruebas que tiene a la mano y las que puede ofrecer la contraparte, y otra es lo que declaran las partes, y después cómo resuelve el juez, con todas las juezas, con los criterios que existen. Entonces ya llega al colegiado, y hacía un símil cuando estaba la reforma penal, que los jueces tienen la ventaja de que ellos están a nivel de cancha. Ujú. Sí, claro. Entonces son árbitros en tiempo real y a nivel de cancha. Sí, Ven sí, a sí. las partes en el punto, y nosotros somos como el VAR. Andamos acá. Ya viendo vemos Ya, la- ya. Que repito en la escena, ¿no? Sí. O sea, nosotros vemos la repetición Claro. en el monitor, en el video, pero no tenemos el ambiente ni Si es estamos penalti o no. en el momento. Sí, claro. Entonces tenemos ahí una limitante. Los jueces tienen la inmediación, dicen en derechos que está presente. Exacto. Y pues ya en el colegiado pues ya tenemos la grabación. Entonces, partiendo de esas limitaciones y de que ya está todo cosido, así decía un Ujú. compañero del magistrado Hernández, de que ya está todo cosido en el colegiado, pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconstruir y tomar una decisión. Si esa decisión que se tomó en primera instancia o aquí, bueno, en la única instancia, está pegada a derechos, está pegada a la legalidad y cumple con los Claro. derechos fundamentales. De hecho, en ese asunto estábamos en la duda de si sostener, no lo sostuvimos, pero de sostener que si las inconsistencias no son, Tan pensando en palpables, ajá. voz alta, ¿no? Pero si son inconsistencias que quedan en un ámbito subjetivo y que en las que existe duda, el colegiado tendría que estimar que está pegada a la legalidad la valoración Ujú. por el principio de inmediación. Por el principio de inmediación debe privilegiarse la valoración que realizó quien está a nivel de cancha, Sí, claro, los jueces. quien está viendo los hechos. Porque si las inconsistencias son de apreciación subjetiva, la subjetividad que debe, la convicción que tendría que pesar, es la del juzgador. En un sistema ideal, todo tendría que ser objetivo, pero la vida no es objetiva. Claro. La realidad no es, viene mezclada entre lo que narró el abogado, lo que declararon las partes, lo que declararon los testigos, lo que ocurrió en la sala de audiencias. Entonces es algo muy complicado. Sí, es complicado. Entonces, de lo que comentó la jueza Araceli, aquí quisiera comentar que hay diferentes tipos de empleadores, muy grandotes, muy pequeños, Ok. con una infraestructura muy bien establecida, con un contrato colectivo, un reglamento, y hay otros que no tienen todos estos instrumentos y muchas veces el propio dueño es el que, aquí sí, el dueño es el que Manda. es el gerente, es el RH, es Todo. Exacto. Todo. Magistrado, vamos Sí. a un corte, permítame Perfecto. para regresar contigo, Fabi, Sí. señoría, para efectos de la producción. Ahorita regresamos. Gracias. Bueno, ya estamos aquí de regreso con estos dos grandes juristas, tres grandes juristas, cuatro grandes Cuatro. juristas, ¿verdad? También yo me incluyo. Eso creo yo, ¿verdad? Ya- Todos. eso que lo Oh, diga sí. mi jefe, ¿verdad?
Y estábamos con usted, magistrado, en el tema del el análisis que ustedes hacen en colegiado, ¿no? En términos de las pruebas, del procedimiento, de todo lo que sucede ya en un asunto cocido, como decía su colega, ¿no? Magistrado Hernández, sí. Hernández Saldaña, sí. Sí. Sí, un gran maestro. Entonces, como ya está todo ya resuelto, ya están las pruebas, ya el colegiado va a conocer en amparo y va a emitir una sentencia que determine si lo resuelto por el juez cumple con las formalidades que exigen los derechos fundamentales. Pero es muy complejo porque no... Ustedes que son secretarios, todos fuimos como se mencionó, secretarios de colegiado, y algunos de ustedes todavía son secretarios o secretaria de tribunal colegiado. No, si en este momento les dijera, dame un checklist o cómo forma a un oficial para que proyecte, creo que difícilmente le podrías decir, esta es la fórmula infalible única, para sí, estudiar ¿no? un despido, porque es un mundo, cómo se puede presentar la controversia y las pruebas que pueden existir. Y de lo que platicaba la jueza Araceli, me centraré en lo que ella planteaba de los contratos colectivos, de los reglamentos. Lo digo a propósito de que la nueva ley le da oportunidad al patrón o al empleador de probar en el juicio las causas. Dice de que yo llamo la atención que dice de probar que el despido fue justificado, así es como dice la ley. Porque antes, para el despido disciplinario, como le dicen en otros países, o que deriva de un procedimiento disciplinario, siempre tiene que estar acompañado de un aviso por escrito. Y en esta nueva ley los empleadores lograron que, aunque no notifiquen, aunque no entreguen, aunque no haya aviso de rescisión, salvo prueba en contrario, pueden demostrar que el despido fue justificado, y esto abre un amplio campo de interpretaciones y de cómo se pueden desarrollar las controversias. O sea, ya es opcional para el patrón dar el aviso o no. Es opcional, pero no, la ley sí obliga a entregar el aviso, y sobre todo si hay contrato colectivo o hay un reglamento, se tiene que seguir el procedimiento del reglamento y del contrato colectivo, que es lo que había expuesto Araceli, y precisamente quisiera llamar la atención sobre este punto. Si en las empresas, si en los organismos ya se pactó un contrato colectivo con un procedimiento de citatorio, investigación, como se relató, se tiene que seguir, se tiene que cumplir, porque el despido va a ser justificado siempre y cuando esa justificación sea producto de esa investigación en la que se hayan cumplido esas formalidades. Es todo el paquete, no es que la terminación tenga un motivo para terminar la relación laboral y la pueda acreditar en cualquier momento, sino que si las partes, el sindicato y los empleadores ya pactaron un contrato y un procedimiento, pues lo tienen que respetar. Si el propio empleador se sujetó a un reglamento y en ese reglamento tiene ciertas etapas y ciertas garantías para el trabajador, pues se tienen que respetar, ¿no? Respetar. Garantía de audiencia para los trabajadores. Sí, es importante. El convenio 158 de OIT, en el artículo 7, establece como garantía la previa audiencia del trabajador antes del despido. No lo ha ratificado México. No me diga. Qué raro. Pero hagan una huelga. Pero el derecho de audiencia está previsto en la Constitución, y la ley no dice que probará cualquier causa de rescisión. Dice que el despido fue justificado. Dice, y hasta lo habla en pasado. Es decir, que ya hubo un despido, no es que el despido es al contestar la demanda. Exacto, sí, exacto. Ese y que en el momento en que unilateralmente decidió el despido, fue justificado. ¿Cómo lo justifica? Porque en el momento el patrón estaba enterado y tuvo por acreditada una causal que lo llevó a motivar a decidir
la rescisión, que por alguna razón no concluyó con el aviso de rescisión, que no se lo pudo entregar, que lo perdió, que no puede acreditar que se no lo lo entregó, que recibió. no lo común es que se nieguen a firmar los trabajadores, Sí, sí, sí. que sí lo recibo, pero me niego a firmar. Ujú. Y ahí hay hasta tesis de la Corte. ¿Qué pasa si no lo recibe, si no se lo notifica, si lo recibe y no lo firma? Voltearon de cabeza a la Suprema Corte en un tiempo y hay tesis de todos esos supuestos. Ujú. Entonces, es importante que si en las dependencias, como los grandes, el Instituto Mexicano de Seguro Social, Comisión Federal de Electricidad, Universidad Nacional Autónoma de México, Petróleos Mexicanos, tienen sus contratos colectivos y ahí hay un procedimiento que tienen que seguir. Son breves. Esto es muy importante porque lo llevo ahora a la otra preocupación. Son procedimientos muy breves y en los que en colegiado también tenemos la otra cara de la moneda. Son procedimientos muy breves. ¿Cuál es la realidad? Que quien instruye, quien lleva a cabo esos procedimientos no es un abogado muchas veces. Sí, claro. En primera instancia, quien te recibe la queja es el jefe inmediato. Que no necesariamente es abogado, sabe de leyes. No. Puede ser un médico, Sí, el claro. médico, la jefa de Sí, enfermeras, Sí. la directora de una escuela. Alguien ¿Y qué pasa? administrativo. Ajá. Tuvimos un asunto en el tribunal colegiado que también hay derechos muy sensibles, muy delicados y situaciones muy graves, ya no en perjuicio de los trabajadores, sino de terceros. Tenemos derecho a la salud, derechos de la infancia, de integridad física, de una vida libre de violencia, porque entonces vamos a tener que el motivo del despido, por ejemplo, puede ser un acoso, Exacto. puede ser una malpraxis médica, Exacto. puede ser un abuso por parte de un docente, de un maestro. Exacto. Entonces ahí vamos a tener enfrentados los derechos del trabajador o de la trabajadora frente a derechos de niños, Exacto. niñas, de usuarios de los derechos de salud. Tuvimos un caso de una mujer que falleció en una era histerectomía o Algún procedimiento quirúrgico. un ¿no? procedimiento Sí. quirúrgico, Por la pero, violencia. pero nosotros advertimos que había violencia obstétrica porque fue descuido en un procedimiento respecto de, no sé si a cesárea o algo asociado, que solamente puede ser de las mujeres. Ok. Tratamiento de las mujeres, un descuido en el tratamiento de una mujer que finalmente perdió la vida. Ujú. Y entonces en esos procedimientos tan cortos que no siguen abogados, el abogado de la empresa, que no puedas concluir con el despido porque no respetaste el tiempo, no citaste al representante Ajá. sindical, no No ratificó respetaste quien tiene que exacto. ratificar, pues es grave. Es grave porque cuando ese asunto llega al tribunal colegiado, a la Suprema Corte de Justicia Pero de van a la regresar. Nación, la gran incógnita que tenemos o la gran dificultad es cómo proteges los derechos de todos los involucrados sin afectar la igualdad de las partes, los derechos procesales, las formalidades que tienen para esos procedimientos. Entonces es una preocupación que se tiene en los órganos terminales Ujú, de ujú. cómo darle solución a esos casos, y muchas veces se solucionan con esta metodología de las perspectivas de infancia, de género, Derechos humanos. de y todo lo que la discapacidad. Corte- Sí, sí. de todo. pero que finalmente van a terminar en reposiciones de procedimiento para recabar más pruebas, para que se vuelva a analizar con diferente perspectiva, cuando no lo ha hecho el juez, cuando ya lo hizo los juzgadores o las juzgadoras en la instancia correspondiente, pues ya no hay que hacer recabar más pruebas. Pero eso es lo que sucede en colegiado. Hablé de muchos temas, pero porque la realidad es muy compleja. Sí, claro. Y esto es, digamos que el panorama que General. existe Ujú. en los órganos terminales de los tribunales colegiados. Colegiados de circuito. Sí. Fabi, tenías tú ahí una cuestión que Sí, comentamos, ¿no? a propósito de la jueza que estaba comentando de todos estos procedimientos que se llevan en las empresas, empieza por un citatorio, se continúa con la investigación, las actas, la investigación, lo que es propiamente desde la investigación administrativa y concluye con el aviso de rescisión, y que cada uno tiene sus formalidades, cada etapa tiene sus formalidades.
yo recuerdo un asunto y quisiera saber su opinión, jueza, y también la de usted, magistrado, de este lado de los amparos directos, en un asunto donde el citatorio, que es con el que empieza, como usted lo refirió, haciendo el inicio de una carpeta de investigación. En este caso yo recuerdo que ahí el citatorio, si bien lleva ciertos requisitos, no tantos como los sería el propio aviso de rescisión, que ya es la conclusión. Uh-huh. En este supuesto era específicamente del contrato, bueno, el procedimiento lo llevaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, era con base en su contrato colectivo de trabajo esa investigación, y entonces en el citatorio el juez laboral en su sentencia no se metió a más, o sea, no llegó a analizar las actas administrativas, ni si estaban ratificadas o no, y mucho menos al aviso de rescisión. Él se quedó en el citatorio, en la primera parte, donde dijo, bueno, es que el citatorio, y me llama la atención porque sí lo comentó usted, jueza, en relación a que decía que el citatorio, si bien especificaba los hechos, las conductas, no se había establecido qué posible conducta o en qué sanción, decía qué sanción, no se estableció qué sanción podría ser en la que podría haber incurrido el trabajador. Y entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social decía, pero ¿por qué el juez laboral me está sometiendo a que yo especifique cuál es la sanción o la posible sanción, si la cláusula 55 bis, que es la del contrato colectivo de trabajo, que habla de los requisitos que debe contener el citatorio, las 36 horas de anticipación y bueno, decía, nunca dice ahí que específicamente tienen que establecerse la sanción, sino únicamente dice que se le hagan saber al trabajador los posibles o los hechos o las conductas que se le están atribuyendo, con las cuales pues se entiende que con base en esa investigación va a desencadenar en una sanción. Entonces, yo ahí justo le preguntaría eso, si tenemos un contrato colectivo de trabajo donde las cláusulas son de interpretación estricta y no viene ese requisito de establécele la posible sanción de una vez, establécele la posible sanción en la que puede incurrir el trabajador, ¿sería válido? ¿Usted sería de ese criterio como ese juez laboral? ¿De no establecer? No, yo sí sería más flexible. Para mí no es necesario. O sea, sí en las conductas, indudablemente, la conducta, el día, la hora y algún otro. Sí, porque es lo básico. Dame los hechos, te doy el derecho. O sea, no. Si el contrato colectivo de trabajo no exige, aparte de que detalle la conducta, que le dé la consecuencia de una posible sanción, pues es exagerado. No tiene que llevar el citatorio. Pero lo que sí es básico que contenga el citatorio es esa conducta, el día, la hora que supuestamente la cometió y que evidentemente tiene que cumplir esa temporalidad que establece su propia norma estatutaria para llegar a esa investigación. Para mí, ya esa exigencia del otro compañero de que, también dile cuál fue la consecuencia, será es su muy rigorista, ¿no? Sí, porque es un citatorio. Sí, ¿no? A mí me parece, por eso se lo pregunto, porque, bueno, sí sería, tú estás ahí. A mi consideración, excesivo. Porque pues a eso ya es hasta el fondo en el aviso de rescisión, Sí, ahí sí, pues. Ahí sí, bueno. Fue esta conducta, se encuadró en estas causales de rescisión, la acredité con la prueba ABCD, consecuencia te sanciono de esta manera, con esta rescisión. Sobre todo por lo que comentaba el magistrado de la igualdad procesal entre las partes. Aquí yo recuerdo en ese asunto el Instituto Mexicano del Seguro Social sí decía, oye, tenemos un pacto ellos y yo, ¿no? Entonces se tiene que seguir este procedimiento y yo lo seguí. Pero ¿por qué en el citatorio? Porque el juez hacía mucho énfasis en la sentencia, pero de verdad no entró a más, o sea, se quedó con el puro citatorio y ahí lo atacó. Y obviamente pues lo condenó al instituto. Entonces, en su defensa, el instituto, pues a mí me pareció un punto que yo no había visto. O sea, tenemos, en los colegiados hay muchos asuntos de rescisión de la relación laboral y del instituto también, muchísimos. Entonces, a mí me llamó la atención porque era la primera vez que yo leía un problema estancado en el citatorio. O sea, hay muchas tesis en lo demás, pero en el citatorio se me hizo un poco... Pero bueno, yo lo veo rigorista, ¿no? O sea, sí, porque excesivo.
Sí, o sea, a ver, espérate, pues, ¿qué quieres? O sea, digo, el citatorio está bien porque es el documento inicial con el que el patrón va a comenzar todo el proceso de investigación para concluir eventualmente Sí, con él. porque en el checklist nosotros, a ver, Exacto. sí, 36 horas sí, la dirección sí, horario laboral sí, sí es el trabajador sí, los días son hábiles, sí, todo cumplía. Ajá. Entonces, o no sé que usted pueda comentarnos. Con lo que magistrado. ya había mencionado, sobre todo Instituto Mexicano del Seguro Social, más que la interpretación del contrato colectivo, yo me inclino con, como lo expuso Araceli, que los hechos son los que tienen que... La finalidad del citatorio es que conozca los hechos y las pruebas que existen en su contra y que se pueda defender. Sería lo mejor si es que le digan, oye, te puedo despedir, pero lo importante es que estén los hechos y las pruebas. Ahora, recordemos, insisto en que esos citatorios, bueno, ya en el seguro a lo mejor ya lo realiza gente más experta, De tanto que pero lo son los revocamos. primeros... que Exacto, conceder. pero son los primeros pasos, pero hay conductas muy delicadas. El acoso sexual, por ejemplo. Y considero que no podemos resolver un despido con base en esas formalidades. Es decir que el despido fue injustificado porque te faltó especificar Exacto. Sí. las posibles consecuencias o citar un artículo en Exactamente. el citatorio es muy delicado porque hay situaciones muy graves porque son personas que atienden algunas de ellas la salud de las personas, la sí. integridad de los niños en unas guarderías. Exacto. Entonces, si bien el despido de los trabajadores o de las personas trabajadoras no va a remediar la situación y tampoco las víctimas tienen derecho a que se despida, un derecho subjetivo a que se despida al trabajador, Exacto. pero es parte de una reparación que se prevenga, se investigue Exacto, y que el instituto tome las medidas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir. Claro. Algo similar, yo iba a decir, en el apartado B, y que es algo que muchas veces por eso se dificultan las medidas, las investigaciones en el apartado B, y sobre todo en casa, ¿no? En el Poder Judicial. Sí, claro. Sí, ¿no? no quise mencionar eso. Es que No quisimos Sí. La ropa sucia se lava en casa. Es que sí, las condiciones generales de trabajo sí dicen que cuando se cite al Exacto. procedimiento sí le tienes que especificar la Las- posible sanción. Sanción. En nuestras condiciones sí lo sí. dice. Pero es que eso ya sería tanto como Exacto. prejuzgar. O sea, cuando Pero se la dice investigación... posible, no lo está, o sea, no la estás calificando de que Sí, ya sí. se cometió, sino la posible sanción. Pero Y no sería- estaría, adelante, perdón, adelante. estaría rigorista porque yo me pongo a pensar en la materia penal. En la materia penal Exacto. ni siquiera llegamos hasta allá, ¿no? Ah, bueno, sí, por la posible del delito y además que va a ser sancionatoria con tantos años. Es No que, llegamos ahí. por ejemplo, en nuestras condiciones generales, como es apartado B, Exacto. como están muy distantes las sanciones Ujú. laborales, vas de la amonestación, extrañamiento, Extrañamiento amonestación, verbal. nota de desfavor, algo así. Eso sí. Sí, sí. Te vas hasta el cese, Escalonadas. solicitar el cese. Ujú. No tienes, en la gravedad no tienes intermedios. Entonces, hay conclusiones de esas primeras actas de hechos en las que no necesitas citar al representante Sindical. sindical, pero eso no lo... digamos que cuando ya uno va a formular el citatorio, va a iniciar el procedimiento de investigación y parece que anticiparse podría ser ya anunciar. Prejuzgar, por Lo eso que te te digo, ibas a decir, sí, te prejuzgar. ibas a Pues si interrumpir. nos pusiéramos técnicos Sí. como en materia penal me vas a decir, pues es que ni siquiera encuadro en la conducta que tú me estás diciendo. Claro. Y como no hay esa actitud, pues no puede aplicar la norma, Es que ¿no? tú decías hace rato algo importante, Ara. Y corrígeme, tú que lo estás viendo, corríjanme.
La naturaleza de los procedimientos de investigación, en términos de ya sea del apartado A o del apartado B, o sea, ley del trabajo, ley burocrática, recoge los principios de investigación del procedimiento penal, ¿no? O sea, porque te hace un símil de todo por ejemplo, ahorita yo no sé mucho de materia penal, ¿verdad? Yo todavía me quedé con la averiguación previa, creo que son carpetas de investigación, ¿no? Y hay todo un proceso, o sea, desde, por ejemplo, en la carpeta de investigación, pues le notifican al presunto, ¿no? O al probable, no sé cómo se llama ahorita, pues, los hechos, ¿no? Me parece que probablemente la finalidad de estas normas o de lo que dijo el juez, sí es, si lo equiparamos a la materia penal, Ajá. es, te estoy citando porque eres sospechoso, equiparándolo, Sí, sí, sí. porque te están imputando conductas Exacto. que podrían concluir Derivar. en sanciones laborales, que Exactamente. puede ser el despido. Ten cuidado, no te estoy citando como testigo, ven preparado porque Tráete ya tu amparo, porque a lo mejor, quién sabe, te la probablemente cambiamos de testigo. lo que sí que sería contrario al derecho de audiencia es un citatorio en el que no tengas claro ¿Para qué vas? la calidad con la que te están citando. Sí, eso sería. Te estoy citando por la queja que presentó fulanito, X persona en tal fecha y estoy investigando. ¿Pero a qué investigo? Pues no lo sé. Entonces, si no está claro en el citatorio que estás siendo y que tú eres que tu conducta es la que está siendo investigada y que se va a calificar para efectos ¿De lo que puede derivar? para efectos adversos o que te pueden causar un perjuicio en tu persona o en tu situación laboral, yo a lo mejor ahí sí habría un error en el citatorio, porque el citatorio tiene que alertarte De que, Ajá, para de dónde que- vas. Y entonces hay... Adelante, Fabi, ¿qué ibas a decir? No, yo iba a comentar nada más que yo sí revisé el citatorio estaba transcrita completita el acta, bueno, el acta de Sí. hechos, y Ujú. así desde la Ciudad de México hasta Hasta la rúbrica, ¿no? hasta firman los testigos, Sí, sí, tales, sí. tales, todo. Estaba con fundamento en las cláusulas 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo, No, bien y tal. O sea, estaba todo. Fulanito que es trabajador, que es que funge como tal en el lugar de trabajo, todo. Entonces ahí yo sí dije que Creo que era excesivo y más porque ya está Sí. transcrita la Sí, actuación completita. y se ven los hechos. Digo, hay cosas que no Sí. necesitas tú decir, ¿por qué me citan? Oye, hay No, conductas yo- muy yo que obvias. no sé. O sea, hay conductas que, a ver, si Sí, yo es ni una, estaba. digo, como dice el magistrado, si es una lesión a una derechohabiente, sí. una paciente asegurada, violencias obstétricas, hasta Ah, tú sí, dices, bueno. oye, pues y ¿cómo es posible que tengas este antecedente esta persona y no le inicies una investigación? Sí, claro. ahí Tú sí. del otro lado, ¿qué vas a decir? Ujú. La institución de salud tiene la obligación de investigar. sí. Primero, obviamente darle esa garantía de audiencia a la persona trabajadora, que como dice el magistrado, las perspectivas, si yo como juzgadora estoy frente a estos casos, tengo que analizar si es mujer, perspectiva de género, Ujú. si mi trabajador también ya es una persona con más de 20 años, que ya tiene cierta antigüedad, Claro. estabilidad reforzada, porque tiene que ser causa particularmente grave. Si interviene un infante, si hay derechos de adolescentes, de niños, también, son un o sea, mundo. porque ¿qué es lo que le están atribuyendo a la persona trabajadora? Ejemplo, tuve un caso de unas guarderías, a mi trabajadora la rescinden porque hubo un movimiento sindical, como que querían exigir el cumplimiento ahí de algún tipo de pago, y cerraron la guardería. Entonces mi trabajadora supuestamente le atribuyeron que fue la agitadora, que fue la que impidió que ese día se recibiera a los niños, y que había niñitos que son pues bebés y niños pequeños. O sea, puso en Entonces riesgo que ahí no, la salud que de no los les bebés. dieron de comer, que pues no recibieron los alimentos los pobres Las bebés, porque medicinas, algunas, porque luego ¿no? llegan unos bebecitos y ahí les dan de sus alimentos. Entonces argumentaba el Seguro Social de que expuso a los infantes, que porque ese movimiento, y ella también decía, no, pues yo no fui, o sea, todo el conglomerado de personas que estaban ahí, hasta padres de familia, pues esa situación yo no la controlé. Entonces era lo que le atribuían, y yo dije, bueno, sí tengo que considerar la perspectiva de la infancia, de los menores, y bueno, sin decirles cómo se resolvió el caso, una ponderación de esos derechos de garantía de audiencia de la persona trabajadora
y de estos derechos de personas menores. O sea, para mí el interés superior de la niñez pues prevalece frente a una garantía de vida, porque estoy ponderando, ¿no? Digo, las pruebas me daban como para acá, como para allá. En ese asunto en particular, bueno, sí condené al Seguro Social. Pero fue difícil, porque sí hasta había incluso notas de periódico que habían ofrecido como prueba, sí existió ese movimiento, fue como tipo paro cuando hicimos nosotros el Poder Judicial, ¿no? Llega el movimiento de trabajadores, le cierran, no pueden ingresar a la guardería, llegan los papás con sus niños, porque además son personas trabajadoras que están acostumbrados a dejar al niño en la guardería y que se van, ¿no? Que se van a trabajar, y el Seguro Social dijo, no, y además la comida que se les tenía que dar, o sea, perjuicios a la institución, porque también esos alimentos pues caducaron, los niños no tenían quien se los llevara y los papás pues no podían irse al trabajo, o sea, una afectación colateral. Sí, claro. Estuvo interesante, pero bueno, me decanté porque de verdad exhibió ya muchas pruebas. Era psicóloga, de hecho esta trabajadora psicóloga, y eso pues me hizo analizar justamente esos derechos en juego, ¿no? O sea, derecho de la audiencia, de un debido proceso en esa investigación administrativa, y esa afectación, como dice el magistrado, hay personas alrededor afectadas, y más en estos organismos del IMSS, sector salud, o sea, es bien delicado que el IMSS tenga una queja y no investigue. O sea, mínimo lo tiene que hacer, con independencia del resultado del procedimiento administrativo. Como institución que brinda un servicio de salud pública, todos como sociedad tenemos el interés de que se investigue, más allá de que no vayan a sancionar o que si lo rescinden o no, pero que sí se ha investigado. Perfecto. Una pausa, magistrado, señoría Fabi, para ir a un pequeño corte y ya regresamos. Ya el siguiente corte ya viene tequila, ya viene aquí fiesta. Gracias. Los mezcladores. Claro.